a la contadora de historias, la coleccionadora y contadora de historias. Buenos días, Samuel. ¿Cómo estás? Bueno, yo muy bien, ¿usted? Qué bien. Yo con este clima soy feliz. ¿Con otro? Sí, porque es que es un clima muy parecido a mi entorno. ¿Así? Sí, así. Un primaveral. Sí, así, primaveral. Así Ah. es. Así es de donde vengo. A ver, Samuel, usted que está en prensa, ¿cuántos desaparecidos creen usted que hay ahorita en Uruguay? Wow, buena pregunta. Según dice, en lo que va de 2025 se han reportado 3.000 personas desaparecidas en Uruguay, de las cuales 57% son mujeres. ¿Ok? Y por otro lado, la cifra de desaparecidos o de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, que ese es otro cuento ya, fueron otro montón. ¿Ok? Pero no vamos a estar hablando ni de dictadura ni de tiempos pasados. Vamos a hablar de gente que se desapareció. Se desapareció. Que se desapareció. Me da otra pauta. Ajá, digamos. Se desapareció porque, como dice José Peraza, se marchó. Y se marchó. Muy adecuada la canción que usted puso. Pero bueno, vamos a yo les hice una pequeña introducción. Y dice que en el vasto y enigmático mundo de las desapariciones, nos encontramos con historias que trascienden fronteras y tiempos. Tenemos que decir quién está patrocinando el espacio, Samuel. Por lo menos yo tengo que decirlo. Exactamente, van arrancando el espacio patrocinado por el Analía Luz, la escribanía de Analía Luz, quien muy amablemente accedió a patrocinarme hoy. Y bueno, dice, en el vasto y enigmático mundo de las desapariciones, nos encontramos con historias que trascienden fronteras y tiempos. En Uruguay cada año se reportan miles de desapariciones y casos como el de Juan Ignacio Pertusati, no sé si usted lo recuerda, que marcó al país en el 2003. Son un reflejo del dolor y el misterio que envuelven estas situaciones. Y a nivel internacional, la desaparición de Amelia Earhart, ¿sabe usted quién fue Amelia Earhart? Fue la primera mujer piloto que atravesó el Atlántico y desapareció, nunca más se supo de ella. En el Pacífico, no fue el Atlántico. O los recientes casos en Argentina, como el de Loan, el de Liam Peña, nos muestran que este fenómeno es universal y atemporal. A través de estos relatos exploramos no solo el enigma de la ausencia, sino también el impacto en las familias y en la sociedad. Así que bueno, comenzamos con el cuento. Comenzamos con el cuento y después de esa intro. ¿Cómo usted se imagina una persona que se desaparece? Una pregunta si hubiéramos, porque en el caso que son famosos como los que nombraste, y después está el famoso caso de Madeleine, ¿no? En el 2007 que desapareció. Por ahí después no se sabe lo que pasó con esas personas, no si fueron secuestradas, si se fueron, si están vivas, si no. Yo particularmente tengo el caso de del hermano de un amigo que se fue a trabajar un día y nunca más regresó. Y no lo consiguieron en ningún lado. Exacto. En hospitales, en morgues, en no sé qué, nada. La madre todavía a esta edad, después de más de una década, lo está esperando. Es como que la tierra los tragara, dice el dicho, ¿no? Porque realmente desaparecen sin dejar un rastro. ¿Sí? ¿Y si nos ponemos conspiranoicos? También. Los abducieron. Bueno, como está el mundo, no sería una abducción, sería un rescate. Bueno, vamos a hablar de Adolfo. Adolfo era un padre de familia, un señor normal que salía todos los días a trabajar, que tenía una familia, que iba, venía, que tenía deudas, que le gustaba el fútbol, que le gustaba el mate, que un señor normal. Y un día, dice, el día que Adolfo fue por cigarrillos. El portazo fue leve, casi educado. No tardo, voy a comprar cigarrillos, dijo Adolfo sin mirar atrás. ¿Otra vez?, respondió Marta, doblando una sábana con el cansancio de quien ya dobló demasiadas sábanas.
Los chicos se peleaban por el control remoto y el olor a guiso llenaba la casa. Era un jueves cualquiera y sin embargo algo en el aire tenía la quietud de los finales. Esa noche, Marta esperó con la radio encendida. A las 11 empezó a preocuparse, a la 1 a imaginar y a las 3 a entender. ¿A entender qué? Que se había desaparecido el hombre o que no volvería, no sabemos. El mate se enfrió sobre la mesa y la madre de Marta llegó a la mañana siguiente. Capaz se enojó, hija, ya volverá. Pero no volvió. Los años fueron borrando el enojo y dejando solo la pregunta. Los chicos crecieron preguntando menos, como si la memoria también aprendiera a protegerse del dolor. Eso es muy usual en los chicos y qué bueno que se acostumbran a todo. 30 años después, en General Conesa, un hombre de mirada mansa y manos temblorosas encendía un cigarrillo en el patio de una casa baja. Le decían el uruguayo. Así le decían, el uruguayo. Aunque hacía años que nadie sabía de dónde había venido, vivía solo, reparaba radios y a veces hablaba con el perro del vecino como si le confesara secretos. Cuando la policía llegó, no se sorprendió. Al parecer lo llamaron por su verdadero nombre, ¿verdad? Que en este caso, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ah. Entonces, cuando la policía llegó, no se sorprendió y cuando le dijeron su nombre, sí, soy yo, dijo tranquilo, sin defensas. Dentro de su mente, sin embargo, algo se quebró. Una voz que llevaba años enterrada volvió a hablarle. ¿Por qué lo hiciste? No hubo respuesta, solo imágenes, el llanto de un bebé, los reclamos de Marta, el ruido constante de la vida que lo ahogaba. Se fue porque ya no podía respirar dentro de su propio nombre. Se fue porque creyó que la distancia curaba. Pero la distancia, descubrió, con el tiempo, no cura, solo silencia. Adolfo no rehizo su vida, nunca volvió a amar, nunca llamó a nadie hijo, ni volvió a dormir tranquilo. Se inventó un pasado nuevo, sin testigos, sin preguntas, y lo defendió como quien protege una herida mal cerrada. Esa noche, después de reconocer su identidad, encendió otro cigarrillo, miró el humo elevarse lento como si midiera los años que habían pasado y por primera vez pensó en Marta. No en su rostro, cansado de entonces, sino en cómo debía lucir ahora, quizás con canas, quizás con otra risa, quizás con una paz que él nunca encontró. Exhaló el humo y lo supo con certeza. No fue el destino el que lo separó de su familia, fue un acto de cobardía vestido de libertad. Navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas desde la sede. Y bueno, 30 años después, Samuel, ¿qué parece? ¿Qué te parece? Una vida prácticamente. Toda una vida, exactamente. Y ese Adolfo que se fue a comprar cigarrillos, que por fin fue encontrado, ¿sería el mismo Adolfo que se fue? Según lo que dice el cuento, él como que cerró, él como que dividió su vida en dos partes. Ese pasado que él cuidaba, ¿no? Del que nunca hablaba, del que silenció, un pasado silencioso, y un presente que era casi que vacío, porque él era como que existía por existir, ¿no? O sea, nadie sabía nada de él, no rehizo su vida, aunque este es un caso aparte, porque hay hombres que sí, que rehacen su vida y que los consiguen con familias nuevas y todo lo demás. Hay otros que se pierden solo por semanas, que se pierden solo por ratito. Pero bueno,
Dice la historia de Adolfo, me disculpan mi carraspera. Dice que era solo un hombre vacío sostenido por un cuerpo que nunca había olvidado regresar. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos sacar de esta historia? En la parte humana, ¿con qué se queda de esta historia? ¿Qué puede usted aprender de esta historia? ¿O qué es lo que usted saca de la... Una pregunta retórica. Sí, lo que usted quiera. De lo que usted quiera responder. Una pregunta retórica. Lo que usted quiera responder. La voy pensando, analizándola. Porque fíjese, en lo emocional lo que podemos sacar es que nos recuerda que huir no resuelve nada. Adolfo creyó que escapando del ruido, de las discusiones y del cansancio cotidiano iba a encontrar paz. Pero lo que realmente hizo fue posponer el conflicto y cargar con él durante 30 años. La ausencia se le volvió una condena silenciosa. El mensaje es claro. Lo que no enfrentamos nos persigue. Eso es creo que una de las enseñanzas que podemos sacar de esta pequeña historia. En lo emocional, dice, habla del peso de las decisiones impulsivas y de cómo el tiempo no borra, sino que transforma el dolor. Cuando te dicen, ay, el tiempo lo borra todo. No, el tiempo no borra nada. El tiempo dilata quizás el dolor y te enseña como a manejar un poquito más, ¿no? La forma en cómo te toca vivir después. Dice, para su familia la desaparición no fue solo una pérdida, fue una herida abierta sin explicación, y creo que esa es la parte más terrible. Porque tú te vas y te fuiste y tuviste 30 años, qué sé yo, sentado en una tuna. Pero tu familia estuvo con una herida abierta buscándote o esperándote. Tú sabes algo tan desesperante como la espera. Porque inclusive cuando tú citas a alguien en un lugar y la persona no llega a la hora, tú te empiezas a desesperar. Pero que no llega, pero mira la hora, pero han pasado 2 minutos y no llega. ¿Te desesperas o no? Pues uno dice, la espera es algo que... Desespera. Está igual. Exactamente, sí. Bueno, y entonces dice... Y para él, cada día sin mirar atrás fue un recordatorio de lo que no tuvo el valor de enmendar. La historia nos enseña que no hay distancia suficiente para escapar de la culpa, ni reloj para que devuelva los años que uno no se atrevió a compartir. Así que bueno. Y en la parte social, dice, también nos muestra algo sobre la fragilidad de los vínculos modernos. A veces las personas desaparecen sin dejar rastro porque no amen. No porque no amen, perdón. Se me olvidó un no. No porque no amen, sino porque no saben cómo seguir siendo parte de algo que los desborda. Falta comunicación, empatía, falta escuchar. Y nos invita a pensar cuántos Adolfos caminan por ahí, cansados, confundidos, buscando silencio en lugar de diálogo. En síntesis, esta historia nos deja una advertencia y una esperanza. La advertencia sobre las consecuencias de evadir lo que duele, y esperanza porque aunque el regreso llegue tarde, el reconocimiento, aunque sea tardío, también puede ser una forma de redención. ¿Verdad que sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo fuera la esposa de Adolfo y él llega 30 años después, así yo sí haya rehecho mi vida y ya yo tengo una vida diferente y ya yo aprendí a vivir con lo que tenía y aprendí a vivir con su ausencia, creo que lo más interesante en este caso es poder cerrar el círculo. O sea, cerrar el círculo de Adolfo y saber que aunque que no estaba, que está bien, saber por fin qué fue lo que le pasó. Y de una vez entender que cuando la gente se va es porque quiere, no porque uno lo impulse a hacer. Porque hay muchos mecanismos para dialogar, para sentarse a conversar, para decir, mira, me siento así, me siento asado, no quiero esto, no quiero aquello. Porque a veces en los matrimonios hay muchas imposiciones, ¿no? Que imposiciones per se, y a veces son imposiciones que vienen como matriarcales, de familia. Y cuando tú fundas una familia nueva, tus reglas las tienes que poner
con tu compañero y no tienen que deberse a nada ni a nadie, sino a las personas que les convienen, que son a esa nueva pareja. Entonces, bueno, creo que esa es la parte que podemos sacar de esta historia. Espero que les haya gustado. Si les pareció triste, no, pero pueden mandar sus comentarios sin pena, sin ningún, yo no tengo ningún problema. Les di mi número la semana pasada, 095-573-951, donde pueden dar sus comentarios. Y bueno, una vez más, agradecerle el espacio a FM La Cumbre, al programa Plataforma, a Alejandro Brogio, que me dio la oportunidad de estar en este cortito tiempo aquí dentro de intrusa en su espacio. Sí, y sobre todo, bueno, a la patrocinadora de hoy, que es Analía, la escribanía de Analía Luz, que me dijo la dirección, Bolívar Artigas, número 120. Sí, lo que pasa es que tengo que ver la dirección, no me acuerdo. El teléfono, no me acuerdo. A ver, tenemos tiempo de buscarlo, así que